Buenos días. Bueno, como tengo esa cabecita que no termina de dar vueltas y vueltas y vueltas a las cosas, tal vez fruto de mi edad, ¿no? De que los viejos nos ponemos muy pesados, resulta que con respecto al tema de la política y de la justicia, pues hice 7 añadidos, como sabéis, pero han pasado unos meses y sigo dándole vueltas y como estoy subiendo este capítulo precisamente a Instagram, pues se me han ocurrido algunas cosas más que quiero sintetizar y darle ya la forma final a estos añadidos, ¿no? Con unos meses de diferencia. Creo que de 7 añadidos voy a hacer pues 8 o 9 los que sean, ¿verdad? Y empiezo diciendo que después de haber confeccionado tras mi larga enfermedad y fruto de horas y horas mirando al techo durante 3 meses, entre el dolor, la ensoñación, la meditación y la esperanza desesperanzada de salir vivo, que lo tuve muy complicado, en el Hospital Comarcal de Marbella, puse 7 añadidos al capítulo 8, donde hablo de la justicia y de la política, que en la subida a Instagram los he colocado al principio del capítulo 8, cuando tendrían que haber sido puestos al final, como es natural. Disculpas por ello, pero no puedo dejar de dar vueltas. Así, finalmente he expresado mis pensamientos con la claridad de vida. Y en ese sentido, mi cabeza sigue siendo un volcán de pensamientos contradictorios y me viene una y otra vez a la cabeza el pensamiento de Einstein cuando dice que si no lo puedes explicar de una forma sencilla es que no lo has entendido bien. Y volveré a insistir, volviendo a traer de nuevo muchos pensamientos ya expresados, pero creo que es necesario esta repetición. Y este repetir y repetir los mismos conceptos, supongo que es aburrido para vosotros y es fatigoso para mí, pero lo hago con placer, ya que según la regla máxima de la publicidad, ya sabéis, en publicidad repetir, 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 ¿no? Y en cada repetición tal vez fije conceptos y tal vez exprese mejor alguna de mis propuestas. Sed pacientes conmigo y lo vuelvo a decir. Voy a intentar decirlo de una forma sencilla para complementar los añadidos dentro de la idea central de que si hay un tema complejo en este mundo es precisamente la justicia y la política, que justamente es lo que menos me interesa, lo que más me indigna y a lo que más tiempo he dedicado, en contra de mi voluntad, porque la verdad es que me produce un tedio absoluto. Pero bueno, ya que desde el principio de los tiempos, la humanidad ha estado de continuo buscando la mejor forma de vivir en sociedad y aunque es más que notable muchas de las metas que hemos conseguido, la evidencia demuestra que estamos siempre en la misma perversa rueda eterna de grandes pronunciamientos y miserables realidades, entre la tiranía, el caos, entre la injusticia y la corrupción. Y este es siempre el fruto de la demagogia en nuestras sociedades, que destrozan nuestras vidas colectivas, ya que las democracias estimulan y premian a los demagogos, gracias a la profunda ignorancia social, a todos esos que prometen y prometen y prometen, sabiendo que nunca cumplirán sus promesas y que nunca nadie se las podrá reclamar por sus incumplimientos, mientras ellos van viviendo y se enriquecen y roban a mansalva. En fin, tiene un pensamiento que, no, que es adecuado, pero que realmente en muy poco caso se está haciendo en las sociedades actuales. Digo, en toda época de la historia, el más vil de la especie humana se encuentra entre los demagogos. Lo hizo Macaulay y es un pensamiento absolutamente certero. Creo que es la gente más perversa de las sociedades humanas, de todos los demagogos. Que los hay, que los hay a reventar. De la demagogia viven tantos y también, ¿verdad que sí? Pensar un momento. Y vuelvo a repetir, que sea el sistema político o jurídico que rija una sociedad, al final siempre se vuelve al punto de partida. Todos los sistemas políticos y jurídicos terminan en tiranía y en corrupción, ya que, como es sabido, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y siempre se intenta, y casi siempre se consigue el poder absoluto, ocupar todo el espacio posible y garantizarse la impunidad para la corrupción y los delitos de los poderosos y de la clase gobernante. Hoy, al día de hoy, el único Dios que todos los políticos del mundo adoran es la corrupción.
La frase no es mía, pero es maravillosa, la repito, ¿verdad? Hoy el único Dios que todos los políticos del mundo adoran es la corrupción. Porque ¿cómo viven de la corrupción? ¿Qué retiros dorados se preparan en el tiempo que están en el gobierno, verdad? Y en las sociedades pretendidamente democráticas debemos tener presente algo que nunca recordamos y que nunca ejercitamos: la máxima atención en la elección de nuestros gobernantes y la necesidad de la vigilancia y el control exhaustivo de las clases políticas, jurídicas y funcionariales, que repito una y otra vez más y otra vez más, y la próxima, que ya de antiguo nos advirtió Hume con este preclaro pensamiento. Comillas: el auténtico principio del gobierno constitucional requiere que se suponga que el poder político será utilizado abusivamente para promover los fines particulares de quien lo determina. No porque siempre sea así, sino porque tal es la tendencia natural de las cosas, para defenderse de lo cual están las instituciones libres. Cerrar comillas. En definitiva, lo que está diciendo que es vigilancia y control y sopesar con exquisito cuidado los partidos y a las personas a las que votamos. ¿Pensáis que lo hacemos? ¿Pensáis que tenemos una vigilancia y un control y que sopesamos con exquisito cuidado a las personas y a los partidos a los que votamos? Yo lo que veo es todo lo contrario, que la gente vota esto porque su padre fue de derechas o de izquierdas o del medio o de entre medio, y como en fin, no, es que nosotros, la familia, siempre vota. Bueno, pues eso es un suicidio, eso es un suicidio. Si no haces una valoración de la gente que nos va a gobernar, estás ayudando a joder la sociedad. En fin, un pensamiento de Jefferson. Los mayores, y que lo he repetido 20 veces esto, pero que lo vuelvo a repetir, los mayores enemigos de la sociedad son los criminales, y hay que pedir por todos los medios que los políticos, los jueces y la función pública se conviertan en criminales legalizados o impunes. Esto lo dijo Jefferson, que para mí es uno de los autores de filosofía política más interesantes que hemos tenido en la humanidad, y que esto es un retrato fantástico, porque la verdad es que una buena parte de la clase política, desde siempre, en todos los gobiernos del mundo, son criminales legalizados. ¿Y qué es lo que siempre ha sucedido, lo que está sucediendo hoy, lo que seguirá sucediendo siempre? Ya que en las democracias se observa claramente que en muy raras ocasiones se piden responsabilidades civiles o penales a los políticos, ni a los jueces, ni a los funcionarios, cuando ejercen el poder o cuando los dejan. Y la idea siempre presente, que esperan que se haga lo mismo con ellos cuando salga del poder, de manera que los mayores abusos y las más evidentes corrupciones quedan impunes. Al final, la santa hermandad de todos los políticos, los funcionarios y los poderosos entre sí y para sí, con el fin de soslayar la acción de la justicia y poner a buen recaudo los frutos de sus latrocinios. Cuando los gobiernos temen a la gente hay libertad, cuando la gente teme al gobierno hay tiranía. Cuando los gobiernos temen a la justicia, el orden público y social está garantizado. Pregunto: ¿alguien ve en algún lugar del mundo algún gobierno temiendo a la gente o a la justicia? Repito, ¿alguien ve en algún lugar del mundo algún gobierno temiendo a la gente o a la justicia? ¿Y hay algún lugar en el mundo donde la gente no tema al gobierno? Decidme, ¿hay alguna sociedad en el mundo donde la gente no tema al gobierno? En fin, y sigamos con las frases hechas: ahorran trabajo y normalmente expresan con claridad una idea, siempre que encajen y expliquen bien el pensamiento que se pretende, y en este caso, así es. Comillas: nada envalentona más a los criminales que la impunidad. Nada envalentona más a los criminales que la impunidad. Si tú puedes robar y te sale gratis, pues mire usted qué alegría, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que nos pasa con las clases políticas y con los poderosos de las sociedades. Y en el mundo que hoy estamos viviendo, los políticos, los jueces y los poderosos tienen garantizada la impunidad en las sociedades más avanzadas, y en las más atrasadas no merece la pena ni el comentario. Es lo mismo, pero mucho más descarnado, sin disfrazas. Ahí, en fin, porque sí, punto pelota. Aquí lo disfrazan un poquito más, ¿verdad? Consecuencia: barra libre para la corrupción, el abuso y el crimen para los poderosos, y la ciudadanía, de nuevo la clase servil, el nuevo feudalismo que hoy contemplamos, porque estamos también en una sociedad feudalista, ¿verdad? Por la polarización de la riqueza en tan pocas manos.
¿Os dais cuenta que vamos camino del feudalismo? Hagamos pues un breve recopilatorio de mis últimas propuestas. No me queda ni tiempo ni paciencia para hacer algo más, salvo basar mi trabajo sobre unas ideas centrales que ya expresé. Los hombres dicen respetar las leyes, pero lo único que de verdad respetan es el castigo. Esto es entre comillas, y es verdad. Los hombres dicen respetar las leyes, pero lo único que de verdad respetan es el castigo. Consecuentemente, seamos pues vigilantes y severos con el castigo, sobre todo con la clase política, jurídica y funcionarial. Es la única esperanza para que las sociedades humanas funcionen de una manera adecuada y honesta, que los funcionarios sirvan como deben a la ciudadanía y que los políticos vengan a servir y no a servirse. En esencia, mi propuesta es la siguiente para organizar el caótico y criminal mundo de la función pública, de la justicia y de la política. Solo dos partidos políticos en el mundo son suficientes para acoger todas las ideas humanas sobre el gobierno de las sociedades a nivel local, provincial, nacional y mundial, ya que propicia en grado sumo el debate interior para la toma ponderada de posiciones ideológicas grupales para la mejor oferta a las sociedades humanas, que por titularlas de alguna manera podrían ser socialdemocracia y democracia liberal, o partido A y el partido B, me da exactamente igual. En estos dos conceptos generales caben todas las ideas políticas. En el interior de los partidos políticos, que por otra parte necesitan mucha claridad, mucha responsabilidad y mucha renovación, hay espacio, porque los partidos políticos es una telaraña de arañas asesinas, esto que detectan el poder en la sombra, en fin, es una cosa tremenda. Los partidos políticos hay que pasarlos por la lavadora, pero en condiciones. Bueno, pero en fin. Hay espacio sobrado para agrupaciones parciales, para familias de pensamientos coincidentes, que en un ámbito más reducido ensayan desde la base de la convivencia y la tolerancia otros conceptos de la realidad que se refrendan con votaciones interiores, como después se lo volverán a encontrar en las propuestas sociales contradictorias entre partidos. Tú puedes ensayar dentro del partido político todas las ideas que tú quieras y que para llegar a acuerdos que luego son los que propones a la sociedad. Y en un concepto central, si una idea es buena y útil socialmente, la proponga quien la proponga, un hombre inteligente y honesto la aceptará sin fisuras, coincida o no con sus pronunciamientos ideológicos. Tú no puedes aceptar y rechazar las cosas, sean buenas o sean malas, por un posicionamiento ideológico previo. Tienes que tener la cabeza abierta a nuevos pensamientos, a nuevas formas de hacer las cosas. Como pasa en la tecnología, una tecnología superior, y la verdad es que todo el mundo la acepta sin decir esto no, yo pienso de otra forma y pienso de no sé cuál. Además, quiero decir, aquí vamos a la utilidad de las cosas, ¿no? La misma composición para los partidos que compiten por el poder legislativo, como los partidos que compitan por el poder ejecutivo, pero ambos absolutamente separados y compuestos por personas absolutamente distintas. Unos partidos formados por expertos en gestión para el ejecutivo, que es justo lo que las sociedades humanas necesitan, mucha y muy buena gestión, y para el legislativo por personas expertas en temas legislativos y grandes moralistas, religiosos o no, y utopistas con la misión de refrendo legal o no de las propuestas del ejecutivo, y para ir soñando los mejores futuros para la sociedad y para el mundo en general. Finalmente, tendremos que ir a una constitución universal, a unos sistemas políticos universales, a una unificación jurídica universal y a un gobierno mundial. Esto es inevitable. No hay otra solución. Los graves problemas que tiene la humanidad no pueden ser abordados ni solucionados en el actual orden caótico mundial de naciones miopes, egoístas y enfrentadas que en estos momentos protagonizan la historia del mundo. Ahora mismo tenemos una guerra, esto en el centro de la Comunidad Europea, es una cosa disparatada absolutamente, y luego unas tensiones de China, en fin, que parece que quiere abocarnos a la Tercera Guerra Mundial. Estamos en manos de locos peligrosos, pero de locos muy peligrosos. Están jugándose la pervivencia de la humanidad, y aquí están en sus juegos y en sus miserias, banda de golfos que deberían ser fusilados, la mayor parte de ellos, dicho sin acritud. Pero vamos a fusilarlos, que sería bueno. ¡Qué barbaridad! Los problemas que nos pueden llevar a la extinción son globales y la solución solo puede ser conjunta desde un poder central para que las soluciones puedan ser obligatorias y eficaces.
y un poder judicial compuesto por personas altamente capacitadas en el mundo jurídico que ocupe el lugar que le corresponde en el gobierno de los hombres y que nunca lo ha ocupado. Ya pueden decir los estados de derecho o lo que quieran decir. Es mentira. El poder judicial nunca ha ocupado el lugar que le corresponde. Debe ser un auténtico árbitro del orden político y social y que sea un auténtico manantial de pedagogía social. Sin ningún otro poder puede influir en su funcionamiento de ningún modo. Que estos son cada uno de los tres poderes que Montesquieu imaginó como la mejor propuesta para que los poderes entre sí formaran contrapesos que evitaran los abusos. En la práctica no ha funcionado nunca, sobre todo con el Ejecutivo, que ha tenido históricamente prerrogativas que le han permitido manipular estos contrapesos, y en la práctica siempre ha fagocitado al resto de los poderes, ya que normalmente el mismo partido, cuando gana unas elecciones, ocupa los poderes ejecutivos y legislativos y por tanto dibuja la realidad de su país a su entera convivencia y coloca a los suyos en la judicatura, ya que domina la acción pública, es decir, la fiscalía y las carreras profesionales de los jueces, detrás siempre de los mismos objetivos. Que nadie impida sus objetivos, por bastardos que sean, y garantizarse la impunidad penal de su gestión, por criminal que sea. Por tanto, afirmo que en el mundo jamás ha existido una democracia que funcionase como tal. Quitar las ideas de los sistemas democráticos, no, porque somos una democracia, quitaros la idea. Nunca hemos tenido una democracia que funcionase como tal. Las democracias actuales son todas una gigantesca estafa en el mejor de los casos. Una dictadura durísima casi siempre, solo que asentada en mayorías y por tanto, al final los líderes de los partidos políticos terminan siendo unos dictadores con refrendo social, una auténtica estafa revestida de populismo. Comillas. El absolutismo, es decir, la dictadura de las mayorías, es tan pernicioso como el absolutismo de una sola persona, pero mucho más peligroso. Cerrar comillas. Repito. El absolutismo, es decir, la dictadura de las mayorías, es tan pernicioso como el absolutismo de una sola persona, pero mucho más peligroso. Y otras pseudodemocracias que dicen ser democracias y que son cualquier otra cosa. Y esto es lo máximo que la humanidad ha podido conseguir como meta suprema de convivencia civilizada del resto de las ideologías y de formas de gobierno del mundo, casi todas ellas ancladas en la Edad Media. No merece ni un comentario por motivos evidentes, solo desprecio y rechazo. Y una vez más vuelvo a repetir, desde Tocqueville los occidentales sabemos que la democracia, sin más, el gobierno de la mayoría, tiende a ser una forma de despotismo tan mala como la peor. Dos puntos. Los votos no garantizan las libertades ni los derechos básicos y no pocas veces estos se eliminan en su nombre. ¿Os suena? Pensadlo un poco. Os repito el pensamiento porque es fantástico. Desde Tocqueville, los occidentales sabemos que la democracia, sin más, el gobierno de la mayoría, tiende a ser una forma de despotismo tan mala como la peor. Los votos no garantizan las libertades ni los derechos básicos y no pocas veces estos se eliminan en su nombre. Y con esta frase fantástica dejo esta entrada y continuaremos con un añadido más en los próximos días. Saludos cordiales y disculpad las insistencias de este anciano que le sigue dando vueltas en la cabeza a las cosas inevitablemente. Un fuerte abrazo para todos.